Abrimos este tiempo de hoy por hoy en los micrófonos de Radio Huesca. Vamos a tener un programa, como ya les hemos dicho, muy literario y también un poco sangriento. Ahora lo van a entender, porque a partir de hoy las noches se llenan de crímenes en la ciudad de Huesca. No se asusten. Óscar Sipán nos va a dar respuesta a estas preguntas. Óscar Sipán, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, las noches de Huesca desde hoy se llenan de crímenes. Sí, detrás de cada crimen hay una historia, ¿no? Porque realmente lo que hemos descubierto es que a la gente le gusta que le cuenten historias, ¿no? Y eso es lo sorprendente. Entonces, estas historias que las hemos llevado un poco con vergüenza en algunos momentos de nuestra vida, pues mirándolas con curiosidad científica es interesante lo que aparece allí y sobre todo mirando determinados años que no tenemos muy presentes. ¿Se han cometido muchos crímenes en Huesca? A ver, yo la época que más me fascina es finales del 19, comienzos del 20, sin traspasar la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces es una época donde, por ejemplo, una Huesca de 10.000 habitantes, de finales del 19, tenía solo 3.400 personas que sabían leer, ¿no? Todo el mundo va armado. Es otra de las cosas. Recuerdo un documento que encontré en el ayuntamiento, en el archivo del ayuntamiento, donde se pasaba semanalmente las armas vendidas en la ciudad, ¿no? Entonces tenías pistolas, escopetas, revólveres, o sea, ahí aparece todo, ¿no? Entonces todo el mundo va armado, ¿no? Y eso además repercute luego en las penas. Si tú matas a alguien pero vas armado, el juez, digamos que pone una pena más baja, ¿no? Entonces las familias aprovechaban para decir que en esos 4 años y medio, en esos 4 años, se había ido a trabajar a Brasil, a la Argentina, pero en realidad había estado preso. Entonces esto ya lo sé quiero decir, con conocimiento, ¿no? Como hemos hecho muchas poblaciones por la provincia, pues mucha gente se queda al final de las charlas para decir, oiga, si puede pasarme parte de ese expediente porque era mi abuelo y a mí me dijeron que se había ido a trabajar, ¿no? Madre mía, o sea, esto es una mezcla entre serie criminal, Sálvame, es un poco de todo. Tiene un poco de todo, tiene un poco de todo, pero sobre todo tiene fascinación por una época de verdad muy desconocida, Claro. ¿no? Donde hace mucho frío, analfabetismo, batidas de lobos. Por ejemplo, la gente no daría crédito a las noticias sobre lobos que hay en Huesca, ¿no? En cualquier población de Huesca, y hacen batidas constantemente. Es una época que parece la Edad Media, pero es el siglo XX. Entonces es una cosa, es una película que no nos han contado, ¿no? No, desde luego que no, una película de terror o intriga, un thriller. ¿Cuánto tiempo para este trabajo? Porque claro, estamos viendo que esto no es historias de cultura popular y folclore. No, no, aquí son trabajos detallados y trabajos de ratón de meroteca. Sí, sobre todo porque yo empecé en esto en 2018, una asociación Somos me Ujú. encargó, bueno, he vivido 25 años en el Casco Viejo y me encargaron hacer pues una visita guiada en el Casco Viejo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que vino la gente de la asociación y luego enseguida lo replicó el ayuntamiento. Entonces, en las primeras, digamos, visitas, recurrí un poco al imaginario de mi infancia, ¿no? A esos turbulentos años 80 donde pasaron muchas cosas, ¿no? Yo siempre digo que en Huesca había, en una época de violencia y drogas, ¿no? Como fue en los 80, había 500 heroinómanos de pico diario en la ciudad de Huesca con los apenas 40.000 habitantes que tenía. Y eso repercute luego pues, en delincuencia, en violencia, y eso lo hemos olvidado, esa parte de Huesca, ¿no? Y realmente hubo muchos crímenes. Entonces yo, pues se dio la casualidad que fui a clase con la hija de un, bueno, pues de un asesino, de un hombre que mató a alguien. Y bueno, pues primero recurrí, ¿no? A esos crímenes que tenía presentes, ¿no? De mi infancia, y luego ya empecé a investigar pues archivo provincial, hemerotecas, y donde la clave de todo esto lo descubrí que en el diario de Burgos, o en el diario de Cádiz, o en el diario de Palencia, se hablaban de los crímenes de Huesca, y a la inversa. Y es ahí donde empecé a tirar de un hilo muy, muy interesante. Y es que por lo que sea, por vergüenza, por lo que sea, los crímenes comunes no se contaban. Madre mía. Hoy comenzamos en la Fuente de Libón. En realidad va a ser siempre en la Fuente de Libón, Ah, vale. porque vamos a aprovechar, nos parece que es una zona de Huesca con un vínculo sentimental claro, ¿no? La Sí, Fuente de claro. Libón está presente, vamos, pero incluso si tiras a la antigua Fuente de Libón, ¿no? La que estaba hasta los años 50, donde pues un desarrollo urbanístico se cargó dos de las fuentes más antiguas de Huesca, como es la Fuente del Ángel, de la que solo conservamos la calle, ¿no? Claro. Y la Fuente de Libón, que es esta pequeña réplica que se hizo, Que está aquí en el parque. que está en el Por parque. si acaso, para situar a la gente, aquí muy cerquita
de la radio. Muy fácil, muy fácil. La estatua del rey, Efectivamente. a la izquierda el teatro griego, a la derecha la fuente de Libón, ¿no? Ojo, que hay gente que a lo mejor no sabía que estaba en la fuente de No, Libón. no, desde luego. Y además lo vamos a hacer en la plaza, digamos, superior que hay, donde hay más espacio, ¿no? Donde la gente esté más cómoda. Se ha instalado. Acabo de pasar y acabo de ver cómo acaban de instalar el pequeño escenario, o sea que ya está todo. Vale. Además, contaremos con una instalación artística que hicieron los hermanos Aquilue, Javier y Carlos, que se llamaba Ibón, precisamente en homenaje a esa antigua fuente de Libón. Entonces la vamos a poner sobre el escenario, porque es una imagen que se puso, creo recordar, hace 5 años o así, unas navidades, y bueno, pues puede aportar también esa parte sentimental y de artistas de Huesca. Y entonces hemos aportado por la fuente de Libón, ¿por algo concreto? ¿Comienza ahí algún crimen? Sí, bueno, en la fuente de Libón hubo un crimen que aparentemente es un crimen común, pero que fue una cadena perpetua. O sea, es decir, que fue un crimen muy, bueno, que movió mucho a la gente en Huesca, ¿no? Como te digo, es uno de los símbolos, pero es que en casi todos los símbolos de la ciudad de Huesca tenemos crímenes. Tenemos crímenes en Salas, en el Olimpia, en la Plaza Santo Domingo, en San Pedro. Allí donde mires hay crímenes porque realmente es parte de la historia de la ciudad. Y Óscar Sipan, que me está dejando, que es que podemos estar aquí hasta el martes. Ya me has dicho que vas a dejar detalles para las jornadas. O sea, que no todas son iguales. Cada día un estreno. Eso es, se trata un poco pues, de hacerlo diferente, ¿no? De un formato distinto, de todo lo que he ido acumulando de información, pues de alguna forma ordenarla, ¿no? Para que sea atractivo. Y hoy, por ejemplo, soltaremos una perla que incluso a lo mejor la policía científica puede interesarle. Madre mía, sintonía de Encis, Miami era la serie o lo que fuera. Madre mía. Óscar, aquí estamos hablando y estamos haciendo muchas risas, pero claro, estamos hablando de crímenes, estamos hablando de gente que ha matado a otra. ¿También hay algún caso truculento que digas, ostras, esta hay que contarla, pero hay que contarlo también con mucho tacto porque aquí se pueden herir susceptibilidades? Pues mira, hablabas primero de un término criminológico y es que todo el mundo ve CSI y este tipo de series y digamos que la criminología se basa en los conocimientos de un hombre que ejerció como médico en Huesca, que era Dian West, y que es el padre de la criminología europea, que esto lo sabe poquita gente, pero es Rafael Salillas y Panzano. Rafael Salillas da las bases de cómo actuar en un crimen, ¿no? Entonces hace relativamente poco, en universidades australianas se le hizo un homenaje, ¿no? Y aquí apenas sabemos quién es este científico alto aragonés, muy, muy importante. Y bueno, pues se da la casualidad que yo pues, vivía en el casco, viví muchos años, y bueno, pues vivía en una calle paralela a la catedral, y en la calle Escaleretas vivió precisamente en los 2 años que ejerció como médico, ¿no? Vivió Rafael Salillas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que contar. Otra de las cosas, por ejemplo, que me sorprendió es la cárcel de Huesca. La cárcel de Huesca tuvo el único centro para psicópatas de España. ¿Qué cárcel? ¿La que estaba en la plaza? No, la posterior, la que se hizo en los años 50, en el año 55. ¿Pero la del Perpetuo Socorro? Sí, la del Perpetuo Socorro. O sea, la que todo el mundo más o menos conocido. Entre 1970 y 1990, todos los psicópatas varones iban a parar a esa cárcel. Entonces, no somos conscientes de esa información. Ahora que hay una serie de pues, series como Mindhunter, ¿no? Que de alguna forma han puesto pues, el interés del público sobre los crímenes, pero también esa parte científica de investigar a los criminales, ¿no? De ponerse en la óptica, tenemos que entender que tuvimos a los psicópatas españoles, líderes de sectas, que habían matado a mucha gente. Había gente de todo tipo y estaban en Huesca. En el canal de YouTube de Radio Huesca pueden ver la cara que estoy poniendo en estos momentos. Claro, en aquella época todo el mundo se fijaba en los terroristas, en ETA. Y nadie quería tener a los de ETA. Había también etarras. Ya, pero parece que todas las cárceles querían huir de tener etarras, sí. Pero en realidad aquí nos dejaron a prendas. Teníamos una cárcel que estaba considerada la peor cárcel de España. Sin calefacción, los presos tenían que hacer balones, 3 balones al día, para Meiba. Pagaban de su bolsillo el material para hacerlos, y es muy sorprendente, quiero decir, es un material fascinante todo lo que pasó en esa cárcel en esos años, desde el año 55 hasta en los 2000, donde se cerró, ¿no? Pasaron muchas cosas y es muy interesante ese legado.
Bueno, pues esto es una pincelada de todo lo que hoy a las 10 de la noche en la Fuente de Libón, ahí van a ser todas las salidas de todos estos, de este ciclo de crímenes en Huesca. Se desarrollará hoy el 4, 7, 16, 28, 21, 25 de agosto. Cada sesión va a ser diferente. ¿Hora de duración más o menos? Una hora, una hora. Una hora. Madre mía, madre mía, madre mía. Es una pincelada. Acudan, disfruten, conozcan la pequeña historia de Huesca, que también tiene mucho, mucho. Otra vez sea la más interesante. La pequeña historia siempre es la que más nos acaba gustando. Óscar Sipán, felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Estaremos hablando. Bueno. Gracias. Miramos a los libros a continuación en Hoy por Hoy.